Hola, mi nombre es Jaciel Montalvo San Juan y les voy a explicar las señales turísticas y de servicio. Bueno, primeramente vamos a hablar de la definición, que estas son tableros con pictogramas y leyendas que su objetivo sería informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico o recreativo. Bueno, además de que estas son señales bajas que pueden presentarse solas o en conjuntos modulares que se fijan en postes y marcos. También estas pueden ser señales informativas de destino cuando la autoridad responsable de la carretera o de la vialidad urbana así lo autorice. Esto sería para indicar la presencia de sitios turísticos y de servicios en señales bajas o elevadas. Ahora hablando de la forma de los tableros y de los tableros de las flechas complementarias, estos suelen ser de forma cuadrada, a diferencia de la forma de los tableros adicionales, que estos van a tener una forma rectangular. Si bien, si ahora hablamos sobre los tableros, pues estos, como les mencionaba, son de forma cuadrada, deben de tener las esquinas redondeadas, con dos de sus lados en posición horizontal. Ahora, los tableros que sean de dimensiones iguales o que sean mayores a 71 por 71 centímetros, estos deberán de tener una ceja perimetral. Ahora hablamos sobre los tableros de flechas complementarias, que estos van a tener las mismas características del tablero. Se van a utilizar cuando sea necesario indicar al usuario la dirección a seguir para llegar al sitio indicado en el tablero. Se va a usar un tablero de forma cuadrada con una flecha complementaria. Esta se va a colocar según la composición del conjunto, ya sea arriba o a un lado de la señal, como se muestra en la figura de la izquierda de color azul. Las flechas pueden ser horizontales, verticales o diagonales, que se van a colocar, como les mencionaba, pues arriba o a un lado de la señal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tableros adicionales, que estos sirven para indicar mediante una flecha horizontal la dirección para llegar al lugar indicado o acompañado de otro mensaje que se requiera proporcionar al usuario. Entre ese mensaje podría ir el horario, distancia al sitio indicado, el nombre del destino, entre otras cosas. Regularmente son de forma rectangular, con su mayor dimensión en posición horizontal, las esquinas redondeadas, el filete y en su caso la ceja perimetral debe ser igual a los del tablero. Su largo será el mismo del tablero cuando se coloque debajo de uno o de dos tableros y cuando sea debajo de tres tableros podrá ser de dos o de tres módulos. Si bien hablamos de los conjuntos modulares de señales, estos cuando se integra un conjunto de señales turísticas y de servicio para indicar en forma simultánea varios servicios y sitios turísticos o recreativos ubicados en la misma zona, este conjunto podrá tener hasta 6 tableros como máximo, así como se indica en la figura inferior. Además de que al conjunto modular se le podrá añadir hasta dos flechas complementarias o una flecha y el identificador del programa turístico, así como se muestra en la figura inferior izquierda. Pero por otro lado, la figura inferior derecha es que cuando el conjunto no incluye flechas complementarias, se le podrá añadir en su parte inferior un tablero adicional. Este puede contener una flecha horizontal, una leyenda o ambas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tamaño de los tableros. Ahora si hablamos sobre el tablero principal de las señales, como pueden ver tenemos una tablita. Esta tablita nos proporciona los diferentes tamaños o dimensiones y estos van a depender del tipo de carretera o vialidad urbana en la que se encuentren. Si bien esta tabla es de las características de los tableros,
de las señales turísticas y de servicios. Las dimensiones de los radios de los tableros, del radio exterior e inferior del filete, del ancho del marco y filete para las señales turísticas y de servicios. Si bien, ahora hablando sobre los tableros adicionales, como pueden ver estas figuras, el tablero adicional podrá tener una flecha horizontal, una leyenda o ambas. En esta última situación se coloca la flecha en la parte superior del tablero y la leyenda en la parte inferior, como pueden apreciar en las imágenes que están en la parte inferior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ubicación y para ello, para determinar un lugar correcto de ubicación de las señales turísticas y de servicios, debemos de tomar en cuenta la ubicación longitudinal, la ubicación lateral, la altura de la señal considerando el tipo de vialidad, ya sea carretera o vialidad urbana, y el ángulo de ubicación. Primero vamos a empezar con la ubicación longitudinal, que ésta se colocan en el lugar donde existe el servicio o se encuentre el sitio turístico o recreativo. Esto debe de estar a una distancia de 1 kilómetro antes del mismo. Y en ningún caso causarán interferencia con cualquiera de los otros tipos de señales. Cuando existan en un radio no mayor de 5 kilómetros de una intersección, se podrán indicar colocando señales anticipadas a la intersección con un tablero adicional que contenga el nombre del poblado, donde se ubican los servicios o los sitios turísticos. Ahora, si bien hablamos sobre la ubicación lateral, tenemos que las señales se colocan a un lado del arroyo vial. Deben de ir montadas en uno o dos postes y esto va a ser dependiendo del tamaño de la señal. Además de que vertical de la orilla interior del tablero quede una distancia mínima de medio metro respecto al hombro de la carretera y nunca más de 1,5 metros. Además de que cuando las carreteras estén en corte, el poste de la señal se debe colocar en el talud. Esto va a ir a nivel del hombro aproximadamente, pero no debe de obstruir el área hidráulica de la cuneta. Y en los casos en el que el tamaño de la señal y la inclinación del talud del corte coincidan de tal forma que la ubicación del poste quede dentro del área hidráulica de la cuneta, se podrá utilizar un solo poste excéntrico o dos postes simétricos. Esto será de tal manera que el funcionamiento de la cuneta no sea obstruido. Además de que en las zonas urbanas la distancia mínima entre la proyección vertical de la orilla del tablero y la orilla interna de la guarnición más próxima a ella es de 0,30 metros. La altura, bueno, hablando de la ubicación de la altura, esto dice que la parte inferior del tablero de las señales, incluyendo el tablero adicional, debe estar a 2,50 metros sobre el hombro de la carretera o el nivel de la banqueta. Esto se puede apreciar en la figura, además de que esta figura nos ayuda a la ubicación de lo hablado anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre la ubicación de acuerdo al ángulo de colocación. Por lo tanto, la cara del tablero de las señales y, en su caso, del tablero adicional debe quedar en posición vertical y normal al eje longitudinal de la vialidad. Ahora vamos a hablar del color. Bueno, el color que se utiliza en las señales turísticas y de servicios deben de estar dentro del área correspondiente definido por las coordenadas cromáticas. Por lo tanto, tenemos dos tablas. En la tabla de la izquierda indican los factores de iluminación que determinan el tipo de película reflectante requerida, mientras que la tabla de la derecha nos dice que las partículas reflejantes, según su tipo, deben de tener los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en esta tabla. Además, el color de fondo de las señales turísticas y de servicios debe de ser azul reflejante con los pictogramas, caracteres y filetes blancos reflejantes. Además, debemos de tener en cuenta que en las señales de auxilio turístico
y médico, la cruz debe ser de color rojo reflejante. Ahora vamos a hablar sobre el Banco Digital de Señalización Vial. El banco tiene como finalidad que los usuarios del manual cuenten con una herramienta precisa, y esto es para la elaboración de un proyecto de señalización, fabricación de señales, preparación de documentos y diversos usos. Ahora vamos a hablar del uso de las señales turísticas y de servicios. De acuerdo con la función o propósito de cada una de las imágenes de las señales, estas pueden ubicarse en uno o varios de los 4 siguientes sitios, los cuales son publicaciones, recintos cubiertos, recintos abiertos y vialidades. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cada señal y cada uno de sus usos. Como les mencionaba, ahora vamos en la parte de las señales turísticas. Bueno, la primera señal nos indica la ubicación de un acueducto y esta se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y vialidades. Bueno, esta señal nos indica la venta de artesanías y se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos, recintos cubiertos y vialidades. Bueno, esta señal nos indica la ubicación de un balneario. De igual manera se puede ubicar en publicaciones, recintos cubiertos, recintos abiertos y vialidades. Bueno, esta señal nos va a indicar la ubicación de una cascada. Solo se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y vialidades. Bueno, esta señal nos indica la ubicación de grutas. De igual manera solo se puede ubicar en publicaciones y en recintos abiertos, así como en vialidades. Bueno, esto nos indica la ubicación de un lago o una laguna y solo se puede ubicar en publicaciones y en vialidades. Bueno, esta señal nos indica un monumento colonial y solo se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y vialidades. Bueno, esta señal nos indica una ubicación de un parque nacional, por lo tanto, se puede ubicar en publicaciones y vialidades. Bueno, esto nos indica una playa, por lo tanto, se puede ubicar en publicaciones, recintos cubiertos, recintos abiertos y vialidades. Bueno, como pueden ver, esta señal nos indica una zona arqueológica, por lo tanto, se puede ubicar en publicaciones y vialidades. Bueno, esta señal nos indica un acuario, por lo tanto se puede ubicar en publicaciones, recintos cubiertos, recintos abiertos y vialidades. Bueno, esta señal nos indica una aduana, por lo tanto se puede ubicar en publicaciones, recintos cubiertos y recintos abiertos. Esta señal nos indica agencia de viajes, por lo tanto se puede ubicar en publicaciones y recintos cubiertos. Esta imagen nos indica aguas termales, por lo tanto se puede ubicar en publicaciones, recintos cubiertos, recintos abiertos y vialidades. Esta imagen nos indica para practicar lo que sería arco y flecha y se puede ubicar en publicaciones, recintos cubiertos y recintos abiertos. Como pueden ver, esta imagen representa asadores, por lo tanto se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y vialidades. De igual forma, esto nos presenta un autódromo y se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y vialidades. Esta señal nos representa lo que sería badminton, por lo tanto se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y recintos cubiertos. Bueno, también tenemos lo que sería
la señal de baloncesto para practicarlo o una cancha, por lo tanto, se puede ubicar en publicaciones, recintos abiertos y recintos cubiertos. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, gracias.